Buenas noches con todos. Vamos a comenzar nuestra tercera sesión de esta especialización en gestión del talento humano, módulo 2, reclutamiento, selección e inducción del personal. Y el tema que vamos a ver hoy es marca empleadora. Muchos probablemente conocen ya el término, bueno, de hecho conocen el término marca Perú, ¿no? Marca empleadora, y eso en inglés es employer branding. Bueno que lo sepan porque muchas veces la literatura o incluso mucha gente lo utiliza, es un anglicismo, lo utilizan en lugar de decir marca empleadora, ¿no? Entonces mucha gente, cuando ustedes pueden escuchar referirse a alguien a este tema, lo van a escuchar como employer branding, ¿no? Nosotros le vamos a llamar marca empleadora. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo de la sesión de hoy? ¿No? La idea es que hoy día puedan de alguna manera comenzar a diseñar estrategias para posicionar a la organización, puede ser en la que trabajen o alguna organización en la que tengan participación, como un excelente lugar para trabajar. Eso es lo que al final todos buscamos, ¿no? Fortaleciendo qué aspectos, básicamente la capacidad que tiene dicha organización para atraer, comprometer y sobre todo retener el talento, ¿no? El talento que se atrae, ¿no? Como propósito de aprendizajes que puedan diseñar e implementar estrategias de marca empleadora que posibiliten aumentar el poder de atracción de la empresa, ¿no? Optimizando obviamente siempre los costos de contratación y que esto contribuya a construir una cultura, ¿no? O contribuya a la cultura de compromiso de los trabajadores o colaboradores. ¿Qué esperaríamos que ustedes puedan llevarse? Que comprendan el concepto de marca empleadora, que puedan diseñar una propuesta de valor al empleado, EVP, son las siglas en inglés, que puedan entender cómo se alinea la cultura organizacional con la reputación externa y que puedan aplicar algunas herramientas de marketing de recursos humanos, que las vamos a mencionar, ¿no? Esto es el contenido que vamos a ver hoy en nuestra sesión. Primero, el tema de marca empleadora, luego cultura y clima organizacional, cómo están relacionados, el marketing de recursos humanos y luego algunas métricas y evaluación de marca empleadora, o sea, unas métricas que de alguna manera nos pueden permitir que evaluemos cómo está nuestra marca empleadora. Vamos a comenzar con un video. Ustedes, como siempre, como no puedo ver, eh, como estoy a cargo de la presentación, ustedes me dicen si lo escuchan bien y Hola a comenzamos. todos. ¿Lo escuchan? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre cómo puedes analizar una empresa y su employer branding marca de empleador para saber si es la empresa en la que quieres trabajar. El employer branding es la reputación que tiene una empresa como empleador. Es lo que hace que sea atractiva para trabajar. Piensa en tus marcas favoritas, como Nike o Apple. Seguramente te gustan no solo por sus productos, sino también por su cultura empresarial y su imagen como empleador. Por ejemplo, una empresa de tecnología como Google es conocida por su ambiente de trabajo divertido y creativo, su enfoque en la innovación y su filosofía de vida equilibrada. Todas estas cosas hacen que Google sea un lugar deseado para trabajar. Y la empresa lo sabe, por eso se asegura de promover y comunicar estos aspectos de su cultura empresarial a través de promover su marca. Entonces, como candidato, es importante que investigues sobre la empresa a la que quieres aplicar y la analices. Esto te ayudará a entender mejor si la empresa es la adecuada para ti y si podrías encajar en su cultura empresarial. ¿Cómo puedes saber si una empresa tiene buen employer branding?
Aquí te dejo algunos consejos. Investiga a la empresa directamente en su página web, en las noticias y en las redes sociales. ¿Qué valores promueve? ¿Qué tipo de proyectos realiza? ¿Cómo trata a sus empleados? Lee los comentarios de los empleados actuales o antiguos en las páginas de empleo. Esto puede darte una idea de cómo es trabajar en la empresa y si tratan bien a sus empleados. Revisa las redes sociales, ¿la empresa tiene presencia en ellas? Si es así, ¿qué tipo de contenido publican? ¿Promueven la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades? Pregúntate, ¿cómo fue el proceso de selección? ¿La empresa tiene un proceso de selección claro y justo? ¿Te han tratado con respeto durante el proceso? Revisa los beneficios y el ambiente laboral, ¿la empresa ofrece beneficios que te interesen, como seguro médico o vacaciones pagadas? ¿Cómo es el ambiente de trabajo? ¿Te sentirías cómodo en ese ambiente? Recuerda que también es importante que la empresa esté alineada con tus objetivos personales y profesionales. ¿Ofrece oportunidades de crecimiento y desarrollo? ¿Te gusta la cultura de la empresa? ¿Te gusta lo que hacen? Por último, quiero recordarte que es muy importante completar todo el perfil en los sitios web de empleo. A los reclutadores les encanta tener toda la información posible sobre los candidatos. Mientras más información tengan, más fácil será para ellos decidir si eres el candidato adecuado para el puesto. Espero que estos consejos te ayuden a analizar una empresa antes de entrar. Gracias por ver este vídeo. Ok, ¿algún comentario? Vimos varios conceptos, ¿no? En el video se han dicho varias cosas respecto a la marca empleadora, ¿no? Por ahí, si recuerdan, se escuchó hablar de reputación, se escuchó hablar lo que se dice de la empresa. No es solo los productos que venden, ¿no? Una empresa puede tener muy buenos productos. Me encantan a mí los productos, pero no sabemos cómo es el ambiente dentro, cómo son los procesos de producción, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que vamos a ver ahora. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre el video? Sí, profesor, una consulta. Esto de la marca Sí. empleadora, más que todo se enfoca a las empresas privadas, porque en las empresas públicas es un poco complicado todo lo que se ha mencionado allí. Hay un montón de factores, muy diferentes, ¿no? A lo que una empresa privada puede ofrecer a sus colaboradores. Ujú. A ver, yo te voy a contestar en parte hipotético y en parte un aspecto que sí podríamos aterrizarlo, ¿no? Eh, es cierto, en el privado es más obvio porque mi empresa, el objetivo de una empresa privada, lo dicen muchos, el objetivo principal es la rentabilidad, ¿no? Generalmente, salvo que sea una ONG, generalmente uno pone una empresa para obtener ganancias, no solo ingresos, ganancias, ¿no? Que la empresa, ok, sea sostenible en el tiempo, crezca, etcétera. Y para eso obviamente compite con otras empresas. Entonces yo tengo que diferenciarme, tengo que de alguna manera mostrar por qué tendrías que venir a trabajar conmigo y no con la competencia. En el sector público es cierto que la dinámica es un poco diferente, pero yo me atrevería a decir que eh, se podría llegar también a algo similar, ¿no? Lo que pasa es que para eso efectivamente hay que romper algunas condiciones, ¿no? Que actualmente no se dan. Si a mí me preguntaras, la primera cosa que tendría que romperse en el Estado es el tema de la estabilidad absoluta, ¿no? Evidentemente, tú no vas a proyectar un sitio agradable para trabajar si tienes un ambiente que no puede ser cambiado porque existen leyes que hacen todo muy rígido, ¿no? Entonces, pero no digo que no se pueda, pero sí tienen que darse, como tú bien mencionas, ciertas condiciones. Sin embargo, también yo te preguntaría, cuando alguien postula a, a tantas entidades que hay en el sector público, ¿por qué postulas a unas y no a otras?
Y además hay entidades públicas que sí han desarrollado bien su marca. BCR es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Se ha posicionado como, para, no sé si algunos, yo sé que han escuchado el BCR, pero si alguno de ustedes sabe cómo funciona el BCR adentro, no digo que sea exactamente como una empresa privada, pero tiene muchos elementos que hacen atractivo. Entonces, si alguien está iniciando su carrera y tiene un abanico de empresas o entidades públicas para postular, probablemente BCR, a lo mejor SBS también, son entidades que en una época Indecopi, bueno, ha tenido sus cosas, también sus traspiés. Eso es lo malo en el caso privado, público, ¿no? Que a veces por el tema político puede haber retrocesos, pero hay entidades públicas que sí se mantienen. Pero es cierto, es mucho más complicado, ¿no? Porque, sin embargo, yo te digo que las empresas y las entidades públicas en general tienen los mismos problemas que las privadas para atracción de talento, atracción de gente que quiera, ¿no? No ofrecen muchos beneficios, algunas ofrecen demasiados, pero entonces ya entra pues el incentivo perverso, ¿no? O sea, yo ofrezco tanto que la gente ya no logra atraer a la gente talentosa, sino a la gente que tiene contactos, ¿no? Etcétera. Ok, bueno, vamos a hacer una pequeña dinámica, no dinámica, pero les voy a pasar, entren por favor, a ver, chat. Entren, por favor, eh, ahí y les voy a dar un número. Y van a contestar, me dicen si pueden entrar en su buscador, entren a www.menti.com y les va a pedir un código y pongan ese código. Sí se puede. ¿No se puede? Sí, sí se puede. Ya, entonces respondan la primera pregunta. ¿Qué es lo que hace atractiva a una empresa? Profesor, disculpe. ¿Sí? Sí, dime. Ok, y ahí pueden ver lo que ustedes mismos están respondiendo, ¿no? Ahí Profesor, tenemos, por ejemplo, ¿cómo sí. hago para marcar? Yo no puedo. Primero ingresas a www.menti.com, te pide un código, pones ese número que está ahí, 8291-1173, y luego sencillamente dice qué es lo que hace atractiva a tu empresa, ingresas la respuesta. El link está arriba, mentimeter.com. Sí, www.menti.com. Ok, ya, profesor, gracias. Ahí estamos viendo los beneficios al colaborador, el buen ambiente laboral, buen clima laboral, cultura laboral, beneficios. Si nosotros, claro, acá si uno basta que ponga una palabra distinta, lo identifica como algo diferente, pero estamos viendo
que el clima laboral, los beneficios y las oportunidades de crecimiento son las que más se repiten, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros muchas veces iniciamos o buscamos trabajo, a veces no sabemos exactamente cuál es el clima laboral de la empresa, ¿no? O no sabemos exactamente qué beneficios son los que ofrecen, ¿no? O no estamos 100% seguros de las oportunidades de crecimiento que tiene. Pero es lo que nos hace atractiva una empresa. Podríamos, aunque es cierto que acá la mayoría lo está enfocando al tema eh, proyectándose, ¿por qué me hace atractiva la empresa? Desde el punto de vista del empleo, ¿no? Desde el punto de vista del empleo. Por ahí he visto ahí su cultura, la cultura, que está más, la cultura organizacional, cultura, que está asociado más a la organización. Porque una empresa podría ser atractiva porque es una empresa de un sector específico, por ejemplo, ¿no? Me interesan las empresas del sector, no sé, energético, o me interesan las empresas del sector retail, o podría ser la empresa atractiva porque es una empresa de capital transnacional, es una empresa transnacional de capital extranjero, o porque es una empresa local, o porque es una empresa que está geográficamente distribuida en todo el país, o sea, tiene sucursales en todo el país. Entonces, si a mí me interesa trabajar no necesariamente en la capital, podría ser, ¿no? Entonces, hay otros elementos. O es una empresa, por ejemplo, donde las personas tienen posibilidades de optar puestos en el extranjero, ¿no? También eso podría ser atractivo, ¿no? Ok, vamos con la segunda, que está más orientada a esto es qué es lo que hace atractiva una empresa y acá, ¿qué es lo que te atrae de un empleo? Ya acá específicamente no es la empresa, sino es lo que te atrae de un empleo. ¿Por qué postularías a un trabajo o por qué te darías el tiempo de participar en un proceso de selección en un puesto específico ofrecido? El salario, desarrollar nuevas habilidades, la jornada laboral, buena remuneración, sueldos, salarios, desarrollo profesional, oportunidades de crecimiento y estatus, crecimiento profesional, oportunidades de crecimiento, vamos a ir ascensos, funciones, horarios. Vemos que hay como recurrencia, ¿no? Sueldo, remuneración, ¿no? Desarrollo profesional. mm, Podríamos decir que es muy similar al crecimiento profesional, ¿no? O sea, lo que te atrae un empleo, la mayoría de ustedes, lo que les atrae un empleo son tanto el desarrollo profesional o crecimiento profesional, como también la parte salarial. También hay algunos que han mencionado los horarios de trabajo, por ahí veo estabilidad laboral, por ahí veo eh, al final todos están muy relacionados porque oportunidades de crecimiento, buen ambiente de trabajo, hay algo diferente. Imagen dice, me gusta lo que hago, reconocimiento al esfuerzo,
Ok, entonces, este pequeño ejercicio está hecho para que nos demos cuenta cómo eh, puede coincidir, como en este caso ha habido cierta coincidencia entre lo que te atrae de una empresa y lo que te atrae de un empleo. Pero no necesariamente puede haber coincidencia, porque puede haber, aunque generalmente las empresas que son muy atractivas, ¿no? Lo son también porque ofrecen oportunidades de desarrollo, ofrecen buenos salarios, ofrecen cierta flexibilidad, ofrecen beneficios. Podríamos decir que buscan o se preocupan mucho del clima y del ambiente de trabajo, ¿no? Pero no necesariamente lo que yo busco en un empleo se da necesariamente en una empresa que es atractiva, ¿no? Piensen ustedes, si les ha pasado, ustedes pueden haber estado en empresas que no son necesariamente, que no tienen necesariamente un buen clima laboral, pero les pagan bien. Y generalmente el sueldo, aunque dicen que en las generaciones nuevas no es tanto así, pero por lo menos en las generaciones más antiguas, generación X, baby boomers, el sueldo era un ancla, ¿no? Y un ancla muy poderosa, porque cuando a ti te pagan un muy buen sueldo, un sueldo que tú eh, evidentemente te das cuenta que está por encima de la media del mercado, que es atípica en relación a empresas donde trabajan gente que tú conoces, ex compañeros, universidad, etcétera. Entonces, muchas veces uno tiende a priorizar ciertas cosas, ¿no? Y generalmente, ¿qué priorizamos? El salario, porque ok, estamos de acuerdo en que el salario es lo que nos permite hacer muchas cosas, ¿no? Pero no dejemos de lado que hay otras cosas que efectivamente también tienen bastante importancia, ¿no? Pero yo conozco muchos casos en los cuales el salario es bueno y el ambiente no es muy bueno, ¿no? Y hoy en día en el Estado se da mucho de eso, ¿no? No es que el ambiente en el Estado sea el mejor, sin embargo, hoy día los salarios y los sueldos han mejorado muchísimo, ¿no? Ok, entonces comencemos con el tema de marca empleadora. Employer branding. ¿Qué sería, qué vendría a ser la marca empleadora, ¿no? La marca empleadora normalmente son estrategias, ¿no? Son un conjunto de estrategias que lo que buscan es construir y proyectar una imagen positiva de la organización, pero una imagen positiva como empleador, o sea, como un buen lugar para trabajar, ¿no? Eso es lo que es la marca empleadora. Piensen en la marca Perú, ¿no? La marca Perú, haciendo la analogía, lo que busca es proyectar al Perú como un destino, si quieren, turístico, ¿no? Atractivo, ¿no? Entonces, igual, la marca empleadora son las estrategias con las cuales yo busco construir y proyectar una imagen positiva de mi organización para efectos de atraer talento, ¿no? Y busca responder básicamente a una pregunta, ¿no? ¿Por qué una persona con talento, que se puede a lo mejor dar el lujo de elegir, debería trabajar en nuestra empresa? ¿Y por qué debería quedarse? ¿No? Eso es lo que un poco los que desarrollan el tema de marca empleadora tienen que hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Y por qué es importante la marca empleadora? La marca empleadora me va a permitir atraer mejores candidatos. De hecho, eh, mucho de lo que se dice en la literatura de recursos humanos de este siglo, ¿no? Es que, y en los últimos años, es que hay una gran batalla por el talento, ¿no? Tú le preguntas a las cabezas de recursos humanos de las diferentes organizaciones y lo primero que te dicen es que hay escasez de talento. No hay talento, no se encuentra el talento. A lo mejor el talento existe, pero no lo encuentro o no lo atraigo, ¿no? Entonces, la idea de la marca empleadora es que me permita atraer mejores candidatos. Ese talento que de hecho lo hay,
pero a veces yo atraigo talento y no tanto talento, ¿no? Obviamente, reducir costos de reclutamiento que tienen que ver, ya vamos a ver, con el tema de atracción, ¿no? De que en lugar de salir a buscar, más bien los candidatos busquen a la organización. Incrementar el compromiso, no solo de las personas que ingresan, sino también de las personas que ya trabajan en la organización. Ese es algo que nunca debemos de perder de vista, ¿no? Yo conozco empresas que pulen mucho las ofertas para los nuevos candidatos, pero se olvidan de la gente que ya está trabajando. Entonces, de pronto al nuevo candidato le ofrecen, para hablar de remuneración, una remuneración X y resulta que entra a un puesto similar o igual que alguien que ya está en la organización que gana una remuneración Y, ¿no? Y a menos que, digamos, tú tengas evidencia que esa persona Y no es talentosa, podría ser. Por lo tanto, tú tienes rangos salariales con los cuales manejar diferenciación salarial. No deberías olvidarte que estás estableciendo una diferencia cuando contratas a alguien nuevo y dejas al talento que ya está trabajando en la organización con remuneraciones menores, ¿no? También, igual como aumento el compromiso o busco incrementar el compromiso, busco mejorar mi tasa de retención, ¿no? Que la gente no se vaya tan seguido. Ya sabemos que el reclutamiento y la selección es costoso. Entonces, si yo tengo una alta tasa de rotación, sí puedo tener problemas, ¿no? Eso le cuesta a la organización. A veces son costos que no se evidencian tan fácilmente, ¿no? Pero existen. Y obviamente fortalecer lo que hablaba el video, la reputación de la organización, ¿no? Hay empresas, pues, que incluso ahora hay encuestas, ¿no? No digo que sean malas, pero a veces han sido muy cuestionadas también, ¿no? El Great Place to Work, por ejemplo, ¿no? Que sale, tales organizaciones están en el Great Place to Work. Está bien, pues, a mí me parece una iniciativa muy interesante, pero lo que hay que tener en cuenta siempre en estos casos es qué tan sinceras son las personas para responder, ¿no? Porque hoy en día todos queremos estar en los primeros lugares y muchas veces por estar en los primeros lugares persuadimos que las respuestas sean de tal o cual manera, ¿no? Entonces, lo importante es que si todo es espontáneo, transparente, ¿no? Y objetivo, los resultados lo van a hacer, ¿no? Ok. Entonces, cuando hablamos de marca empleadora, estamos hablando de reputación, de la reputación laboral, es decir, la imagen que la empresa proyecta hacia el mercado de trabajo, donde están justamente los talentos que deseamos atraer, ¿no? Diferenciación única, ¿no? Nosotros como organización tenemos que construir motivos, razones por las cuales nos vamos a diferenciar de otras organizaciones para que el candidato nos prefiera. ¿Por qué me preferiría un candidato a mí, digamos, por poner ejemplos, ¿no? Sin ningún tipo de referencia, porque nunca he trabajado en ese sector. ¿Por qué preferiría, por ejemplo, al banco A o al banco de crédito, si quieren, por decir un nombre, al Scotiabank o viceversa, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué se diferencian, no? O sea, esa es parte de tu estrategia de marca empleadora, ¿cómo me diferencio? Y el otro aspecto importante que se debe considerar en la marca empleadora es la coherencia, ¿no? Lo importante es que la experiencia real que tienen las personas que trabajan en la organización coincidan plenamente con el marketing que se hace. Yo no puedo, por ejemplo, decir que mi empresa es el mejor lugar para trabajar y luego en TikTok están publicando un video donde en mi organización, no sé, están controlando la hora en que la gente va al baño, como por ahí ha salido hace poco un video al respecto, ¿no? Sin afán de chancar a ninguna organización, ¿no? O sale videos, porque hoy día todo lo graban,
de un jefe gritando a los empleados. Entonces, ok. Y yo proyecto otra cosa como parte de mi marca empleadora, ¿no? Un ambiente laboral excelente, se respetan las opiniones, la gente se siente apreciada y de pronto comienzan a circular eh, videos sobre lo contrario. Entonces es importante estos tres aspectos, ¿no? Como marca empleadora, mi reputación laboral, cómo me diferencio, ¿no? De la competencia y que haya coherencia entre lo que proyecto con mi marca y lo que se vive en la organización. Ahora, ¿qué beneficios tiene el que yo, por ejemplo, desarrolle y posicione mi marca empleadora? Primero, la atracción. Voy a poder captar de una manera constante candidatos calificados porque van a querer trabajar en mi organización sin necesidad, por ejemplo, de gastar muchas veces o de invertir en headhunters o a lo mejor en portales, en suscripción de portales de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a tener mayor cantidad de solicitudes espontáneas enviados por los candidatos potenciales. Ese, por ejemplo, es un indicador, un KPI, un indicador que yo puedo utilizar para medir esta atracción eficiente, ¿no? ¿Cuántas solicitudes me llegan a mi página, digamos, a mi software, si tengo ya un software para que se registren los candidatos, ¿no? Otro es la fidelización, ¿no? Otro aspecto es la fidelización del personal. ¿Cuál es, por ejemplo, el porcentaje que yo tengo de gente que se va porque acepta contraofertas en otras compañías, especialmente del sector, ¿no? Si hay un aumento o una disminución, porque la fidelización el concepto de fidelización es cuando una persona permanece en una organización a pesar de tener ofertas, ¿no? Tentaciones, como se dice, ¿no? De otras organizaciones y lo hace porque valora ciertos elementos, no necesariamente los salariales, aunque es cierto que el salario pesa mucho, ¿no? Y por ejemplo, si yo quiero medirlo eso, lo mido a través del índice de rotación, ¿no? Esa es una manera de medir si la gente se queda, cuánta gente se queda, cuánta gente, cómo está rotando la gente, ¿no? Y el otro, por ejemplo, puede ser otra área de impacto de tu marca empleadora y posicionarla, es la productividad de los equipos, ¿no? Cuando los colaboradores están orgullosos de su marca empleadora, ¿no? Les comento, bueno, yo les comento algo que, bueno, ya con tantos años que yo tengo trabajando en varias organizaciones, pero yo recuerdo que yo trabajé en 5 años en Alicorp, ya que antes fue la Fabril, como digo, en total fueron como 15 años, ¿no? Y luego de trabajar ahí, bueno, me fui a otra empresa del sector construcción y luego a otra empresa transnacional y luego em- tuve mi primera experiencia en el Estado, ¿no? Y yo recuerdo en esas épocas que cuando yo salía, en esa época yo trabajaba en San Isidro, Alicorp tenía varios locales, pero yo estaba en el local todavía de San Isidro, nunca me llegué a mudar. Y cuando salíamos a almorzar, miren, una cosa hoy día ustedes hasta podrían decir tan tonta, ¿no? El photocheck, salíamos con el photocheck, no nos los quitábamos, ¿no? Y cuando yo entré a trabajar al sector público, que también fue hace varios años, la primera vez, yo me acuerdo, yo salía a almorzar y guardaba mi photocheck. Hoy día es diferente, ¿no? Yo sé que hoy día es diferente. Yo les estoy contando para que vean cómo lo que es sentirse orgulloso. Porque en realidad en esa oportunidad, para mí, yo sentía que entrar al sector público como que había sido... Yo fui a trabajar porque conocía a las personas con las que trabajaba ahí, las conocía porque había estudiado maestría con ellos y me llamaron y justo yo había salido de la empresa en la que había trabajado. Entonces como que lo aproveché, pero no era realmente el sitio que me interesara mucho, ¿no?
Entonces, inconscientemente, yo guardaba el photocheck. Entonces, claro, yo siempre todo lo analizo. Entonces yo decía, mire, yo guardo mi photocheck cada vez que salgo, mientras que todo el mundo sale a almorzar conduciendo el photocheck del lugar donde trabaja. Entonces, hoy las cosas han cambiado y evidentemente si uno se siente orgulloso donde trabaja, no tiene que guardarlo, ¿no? Bueno, en este caso el KPI con el cual ustedes pueden evaluar eso es a través de encuestas normalmente, ¿no? Eh, Hay encuestas que se pueden hacer para ver qué tanto compromiso tienen las personas con la organización, ¿no? Cuando las encuestas son bien manejadas, uno obtiene información bastante interesante. Ahora, como parte de la marca empleadora, existe algo que se llama propuesta de valor al empleado, que en inglés es Employee Value Proposition, EVP, ¿no? ¿Y qué cosa es una EVP? ¿No? Es el conjunto único de compensaciones, oportunidades de desarrollo, cultura y ambiente que se entrega a los candidatos, a los empleados, a cambio del talento que traen. En pocas palabras, es lo que yo como organización le voy a dar a un trabajador que ingresa a mi organización. Y estamos hablando de un amplio espectro. No solo estamos hablando de la parte remunerativa, estamos hablando de la parte remunerativa, la parte de beneficios, la parte de cultura, la parte de ambiente, la parte de infraestructura, colaterales, en fin, todo lo que yo como organización le puedo dar, ¿no? Porque finalmente esto es algo que va en ambas direcciones, ¿no? Yo te doy algo y a cambio espero algo de ti. Como trabajador, como colaborador, espero de ti varias cosas, compromiso, productividad, trabajo, iniciativa, etcétera, ¿no? Entonces, una EVP, ¿qué cosa tiene que tener? Primero tiene que ser específica. Es decir, yo no te puedo decir, sí, en la organización hay aumentos, porque en una entrevista, cuando tú tienes la oportunidad de preguntar, hay mucha gente que pregunta cuál es la política salarial de la organización, ¿no? Hay organizaciones que te dicen, todos los años hacemos revisiones salariales o todos los años hacemos revisiones salariales sujetas o dependiendo del resultado de la evaluación de desempeño. Pero si yo te digo, sí, la empresa hace aumentos, pero no queda claro, los haces anuales, los haces bianuales, los haces solo cuando el gobierno aumenta el sueldo mínimo o los haces cuando te da la gana. Entonces, hay que ser específico. Y uno tiene derecho a preguntar, ¿no? ¿Cómo es la política salarial acá? Porque a veces también hay empresas que te dan bonos en base a resultados, dependiendo del sector en el que estés, ¿no? Obviamente, este EVP, aparte de ser específica, tiene que ser, tiene que ser honesta en el sentido que tiene que ser, debe cumplirse, ¿no? Y por supuesto, el candidato lo puede auditar. Me ofreciste esto, ¿no? Y en realidad cumpliste el 100%, el 90%, el 80%, ¿no? ¿Y a qué responde la EVP? Responde a qué me ofrece esta empresa que nadie más en el mercado puede igualar, ¿no? Tú podrías como candidato decir, a ver, ¿qué me ofreces tú como empresa? Y ahí las empresas tienen un montón de posibilidades dependiendo del sector donde están, ¿no? Yo recuerdo en una oportunidad, eh, para que vean que las cosas tienen un peso diferente en función de cada persona. O sea, cada persona busca cosas diferentes en las organizaciones, ¿no? Yo recuerdo que, creo que se los comenté la vez pasada, ¿no? Que cuando yo postulé e ingresé, ¿no? A la empresa minera, una de mis preguntas fue dónde se había estacionamiento para el auto, porque estábamos en Lince. Y obviamente yo di en auto, entonces, y me acuerdo que el gerente me contestó en la calle, que podía estacionar en la calle, ¿no? Entonces, claro, después yo sé, ya yo estando dentro, se hizo gestiones, no digo que necesariamente lo conseguí yo, pero se logró alquilar unas cocheras para la gente. En parte también fue porque la municipalidad los amenazó con multarlos porque todo el mundo cuadraba en la calle, ¿no? Pero voy a que
muchas veces cuando nosotros buscamos, preguntamos sobre lo que la empresa ofrece, es en función de nuestra necesidad, ¿no? Me acuerdo en otra oportunidad, yo pregunté si había comedor, porque es una empresa que da lejísimos. Y obviamente yo, la verdad, siempre he estado acostumbrado a comer en la calle, ¿no? Después ya he aprendido a llevar lonchera en los últimos años de trabajo, pero yo estaba acostumbrado a comer siempre en comedor o en restaurante, en fin, lo que fuera. Y me acuerdo que la persona me respondió que no tenían comedor, que estaban pensando para el futuro, pero que siempre podía ir a comer, creo que me dijo al supermercado, no sé, ¿no? Y yo para mis adentros dije, a mí la comida del supermercado me cae mal, realmente, ¿no? Entonces, en mi cerebro yo decía, bueno, no me estás, o sea, estoy poniendo en la balanza más lo negativo que lo positivo. Y eso, sobre todo, ¿saben cuándo pesa? Cuando la remuneración no es muy atractiva. O sea, cuando tú dices, ok, la remuneración está normal, no es nada extraordinario, entonces, ¿tú qué cosa esperas? Esperas que los complementos inclinen la balanza. Pero cuando los complementos no lo inclinan, entonces tú agarras y dices, no, por acá no va la cosa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pilares de una EDP? Si ustedes quieren elaborar una propuesta de valor para sus candidatos, ¿qué deberían de considerar? Primero, la compensación, efectivamente, como ustedes lo han dicho. Nadie quita que el salario es importante, ¿no? Sueldo competitivo, bonos, si es que los hay, seguro médico, cualquier otro convenios corporativos que pueda haber para estacionamiento, alimentación, etcétera, ¿no? Luego tenemos el desarrollo y carrera. Puede ser el tema de capacitaciones, certificaciones que pague la empresa, programas de coaching y mentoring internos, que haya líneas de carrera, como han dicho, oportunidades de desarrollo meritocráticas. Y el tema de bienestar y cultura, por ejemplo, puede ser trabajo híbrido, ¿no? Horarios flexibles, un equilibrio, balance vida personal, ¿no? O sea, trabajar tus horas, un ambiente laboral que sea agradable y psicológicamente seguro, ¿no? Que no haya maltratos, etcétera, no haya acosos, ¿no? Y, por ejemplo, reconocimientos, ¿no? Esos tres pilares, cuando ustedes piensen en armar una propuesta, deben de tomarlo en cuenta. Compensación, desarrollo, carrera y bienestar. Ok, hasta ahí algún comentario, alguna pregunta, algo que quisieran decir o aportar. Sí, Katy. Sí, un comentario, ¿no? Creo que siempre es recomendable, antes de ir a una entrevista de trabajo, investigar un poco de la empresa, ¿no? Ujú, Yo, por ejemplo, yo soy contadora y cuando postulo algo, hay ciertos mecanismos, verificar la ficha RUC, cuántos trabajadores tiene, si tiene deudas en cobranza coactiva, quién es su gerente, sus representantes legales, ¿no? Cuántos colaboradores tiene la empresa para ver más o menos si es una pequeña, mediana o gran empresa, ¿no? Para más o claro. menos ir por ahí, investigar un poco, ¿no? Y Ujú, uno va viendo si esa empresa paga bien en el mercado, si tiene EPS, ¿no? Si hay línea de claro. carrera. Ujú. Entonces, un Hoy en poco día, investigar, ¿no? Que todo claro, está hoy ya en hoy día en día en ustedes tienen. internet, ¿no? Claro, hoy en día hay la facilidad que ustedes muchas cosas las pueden investigar por internet. Por ejemplo, como dice Katy, si ella ella investiga a través de SUNAT, porque puede ser, a lo mejor me equivoco, pero puede ser que por la línea de trabajo que ella tiene le interesa esa información, ¿no? Otras personas pueden optar, dependiendo si van a otros rubros, por investigar otro tipo de información. Pero en general, siempre hay que investigar, porque si no tenemos luego malas experiencias, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años cuando yo trabajaba todavía en Alicor y entrevistaba personas,
me acuerdo que un postulante me hizo un comentario, ¿no? Me dijo que él había entrado a una empresa y a las 2 semanas había renunciado. Y yo le dije, ¿y por qué renunciaste a las 2 semanas si recién estabas en proceso de adaptarte, ¿no? Me dijo, no, lo que pasa es que yo ingresé y a la semana empecé a ver colas de gente que iba a cobrar y no les pagaban. Entonces, claro, dije, antes que yo me enganche con una empresa y tampoco me paguen, mejor me voy. Entonces, así, estamos hablando de una época en la que esa información no era tan pública, ¿no? Hoy en día es más fácil enterarte de cuál es, qué hay detrás de una empresa, ¿no? Entonces, como dice Katy, y hay que investigar, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a ver el tema de cultura, cultura y clima. Cultura organizacional. La cultura, la podemos decir que es el conjunto de valores, son los valores, creencias, comportamientos, rituales que se comparten dentro de una empresa y que influye directamente en la percepción de los colaboradores. Si lo asociamos con la marca empleadora, diríamos que es el motor de la marca, ¿no? Porque si la experiencia de trabajo interna no es buena, ¿no? Todo lo que nosotros podamos hacer en nuestras campañas de marketing de recursos humanos no va a salir bien, ¿no? Entonces, por eso es importante que el tema cultural esté bien definido. ¿Cuáles son los componentes de la cultura? Como dijimos, valores. Por ejemplo, ¿cuáles son los principios que orientan el comportamiento de una organización? Integridad, innovación, respeto, excelencia. Hay empresas que tienen bien claros sus valores y viven de acuerdo a sus valores, ¿no? Normas, si las reglas son formales e informales, están escritas o no están escritas. Los símbolos que utiliza, elementos que identifican a la organización, por ejemplo, los logos, los uniformes. Y luego las tradiciones, que son actividades que fortalecen la identidad. Celebraciones, reconocimientos, actividades de integración, ¿no? Todas esas cosas componen la cultura. ¿Por qué es importante? Porque al final tú tienes que ver, si ustedes recuerdan, me parece que en la primera sesión hablamos, cuando abrimos que tienen que coincidir los objetivos de la organización con los objetivos del puesto y los objetivos de la persona. Por ejemplo, yo trabajé poco menos de un año en una empresa australiana, eh, y esta empresa se retiraba del país porque, bueno, tenía una estructura de costos que no le permitía competir acá, ¿no? Era demasiado cara. Entonces, él no, perdió varias licitaciones y dijo, me voy a retirar. Pero lo que yo les quiero comentar es que eh, tuvo una multa, recuerdo, por un tema de no tener asistenta social. Y me acuerdo que el abogado vino, un abogado externo que tenían contratado, vino y dijo, ya, he coordinado, la multa, por decirte, era creo que 20.000 soles, no me acuerdo cuánto. Y dijo, pero he conseguido que nos las bajen a tanto, pero a cambio de dar tanto, o sea, por debajo. Entonces yo le trasladé a mi jefe el comentario. Yo, como yo no le había contratado al abogado, dije, bueno, a lo mejor tampoco reconozco, no tenía muy claro. Trabajar con australianos es bien complicado, les digo, no solo por el idioma, que no se les entiende nada, sino que también uno conoce cómo piensan, ¿no? Yo no lo conocía, por lo menos a fondo, cómo pensaba. Y me acuerdo que mi jefe se indignó y me dijo, de ninguna manera, se paga la multa, lo que hay que pagar se paga. Entonces yo le dije al abogado, no, se paga la multa y punto. Nada de estar coimas, esas cosas, ¿no? Probablemente si hubiese sido una empresa peruana, sí, ¿no? Yo también tengo un caso, una empresa donde trabajé que me acuerdo tenía una observación de defensa civil por una escalera y
Y la abogada me dijo, no te preocupes, yo me encargo de la licencia. Y obtuvieron la licencia. Entonces, son diferentes maneras culturales de ver las cosas, ¿no? Acá en Perú, hay que reconocerlo, somos de, bueno, si tenemos que bajar, bajamos. No todos, digo, ¿no? No todos en general, pero suele ser común, ¿no? Por otro lado, si ya sabemos que eso es la cultura y son aspectos que influyen, ¿ah? El otro es el clima. El clima es la percepción de los colaboradores. Nosotros como trabajadores tenemos percepciones de cómo es el entorno de trabajo, ¿no? Y cómo medimos el clima, generalmente a través de ciertas dimensiones o factores, como por ejemplo el liderazgo de los jefes, la comunicación interna que hay, qué autonomía tiene mi puesto, si existe o no desarrollo profesional, cómo son las relaciones entre todos. Entonces, así medimos clima. Entonces, tenemos por un lado cultura y por otro lado tenemos clima. Y eso es lo que tenemos que relacionarlo con la experiencia del colaborador, porque la experiencia de un colaborador, es la percepción que tiene durante todo su ciclo laboral. Incluye todo, desde que fue reclutado, incorporado, hasta que se desvinculó. Entonces, si nosotros queremos proyectar una experiencia del colaborador positiva, tenemos que trabajar estas dos variables, llamémosle variables, ¿no? O estos dos aspectos. El clima, como es percepción, es más de corto plazo, lo podemos modificar, ¿no? Podemos modificarlo, ¿no? Los estilos de liderazgo de los jefes, haciéndoles coaching, mentoring para que cambien si es que tienen un estilo muy autoritario, mejorando la comunicación, etcétera. La cultura es un poquito más de largo plazo, es un poquito más complicado, pero también se puede hacer, ¿no? Depende, además ustedes tienen que ver si la cultura de la organización ayuda o no ayuda a la organización a conseguir sus objetivos. Eso es algo que las empresas a veces no se dan cuenta. Tienen un estilo, tienen una cultura, pero no se dan cuenta que su cultura no les ayuda a conseguir resultados o no les ayuda a conseguir gente. Miren, a mí, yo recuerdo hace muchos años, me contaron una experiencia, porque esta sí la contó una persona que trabajaba en una transnacional de tabaco, ¿no? Su empresa, que era BAT, había comprado la tabacalera nacional. Y me acuerdo que ella hizo una presentación para un máster que estábamos siguiendo y dijo, cuando esta empresa, que era británica, había comprado la empresa nacional, identificó varios elementos culturales que tenían que cambiarse. No recuerdo todo, pero sí me quedó muy grabado lo que ella dijo, pero hay dos elementos que los cambiamos desde el día siguiente que se absorbió la empresa, o que se compró, o que se fusionó. Una era los baños. Me dijo, los baños estaban segregados. Los baños, había baños para los ejecutivos y baños para el resto del personal. Bueno, eso yo también lo he visto en una empresa. En una empresa en la que trabajé poco tiempo, cuando no me gustó nada. Y lo otro tema era el tema, bueno, en el caso de ellos, del don. La gente se trataba de don, don fulano, don fulano. Y para ellos ese era un tema de servilismo. A lo mejor servilismo es una palabra muy fuerte, pero era un tema de muy servil, ¿no? Entonces lo cambiaron. Entonces, ¿por qué? Porque claro, como empresa que compraba modificaban la cultura, ¿no? Y de hecho hay experiencias. Yo he pasado por un proceso también de cambio cultural cuando compraron la empresa donde yo trabajé, la compró el Grupo Romero, y hubo que hacer una transformación cultural que duró 3 años, donde salió mucha gente, hubo muertos y heridos, ¿no? Porque en un cambio cultural siempre hay muertos y heridos, ¿no? No todo el mundo se adapta. Pero es importante si tú crees que no te ayuda a conseguir tus objetivos, ¿no? Ahora, el ciclo de vida de un trabajador, ¿no? En la organización, si queremos que su experiencia sea positiva, comienza esto con la atracción, que es la primera impresión que tiene de la empresa en redes sociales, por ejemplo, hoy en día, y en la claridad de lo que se publica
sobre las vacantes. Luego el proceso de selección, ¿no? ¿Cómo te tratan en las entrevistas? ¿Cómo te responden? ¿No? ¿Cómo es el proceso de adaptación, el onboarding, ¿no? De incorporación, de adaptación. Luego viene el desarrollo. ¿Cómo vives tu trabajo diario? ¿Se cumplen los valores que tiene la organización? ¿Cómo es el clima laboral, la relación con tus compañeros? ¿Hay capacitación o no? ¿Tienes retos en tu organización o es un trabajo aburrido? Y luego, en caso de salida, el proceso de offboarding, o sea, de desvinculación, ¿no? ¿Cómo es? ¿No? ¿Es un proceso donde se te respeta o es un proceso donde te despiden, te lanzan el esto y te botan, te cierran la puerta? Eso es importante, porque al final ustedes, por ejemplo, pueden ensayar un ejercicio. Piensen en todos los trabajos que han dejado, ¿qué opinión tienen de esos trabajos? ¿Cómo los recuerdan? ¿Los recomendarían o no? A pesar de ya no trabajar ahí, ¿no? Por eso es que es importante la experiencia del colaborador, ¿no? Puede ya no estar trabajando, pero es muy, muy importante. ¿Algún comentario, consulta al respecto hasta este punto? Eh, con respecto a mí, es profesor, a escuchar esta clase me hace acordar tanto al cambio que ha habido en la empresa donde yo laboro. Me refiero más que todo en mi puesto, ¿ya? Que es en el área de técnica de personal. Eh, Se supone que cada puesto debe cumplir un perfil para la contratación del personal, ¿verdad? Ujú, Pero, así es. pero esa empresa donde yo laboro, porque sigo ahí, eh, anteriormente han estado laborando personas que no cumplen con el perfil, personas Ujú, que por las justas han terminado la secundaria. Ya, debido a esto, a ver esa falta, no han podido llevar el área como debería de ser, ¿no? Aparte, pues que también el trabajador cometía faltas como la corrupción, que era cobrar por ingresar información, el cual ya estaba dentro de sus funciones, era parte de su trabajo, ¿ya? Y era tan notorio y también no hacía cumplir lo que era el reglamento interno. Cuando hubo ese cambio, cuando hubo un nuevo jefe zonal, el cual, al ver ese cambio en el jefe zonal, también me cambiaron, me cambiaron a mí. Pasé estaba en una área que era prácticamente, yo solicité nuevamente el retorno a atención al cliente y me volvieron a cambiar a técnica personal, más que todo por el perfil que yo cumplía, ya, porque como yo, soy colegiada, en administración, entonces me asignaron ese puesto teniendo en cuenta también que anteriormente yo ya había estado en ese puesto, pero por 6 meses. Este, al estar yo ahí ya comienza, o sea, mi pensamiento, como todo profesional, cambia, ¿no? Se ve el cambio ante una persona que desconoce prácticamente, ¿no? Como debería de actuar realmente una persona capacitada, ¿no? Se notó, ya que comencé a observar varios errores, varias faltas por parte de los trabajadores, el cual yo comencé lo que normalmente me enseñaron en la universidad, que era primero hablar con el trabajador. Pero ¿qué pasa? Que al hablar con ellos lo comenzaron a tomar como que una tipo represalia, como que yo estaba en contra de ellos, como parte de hostigamiento. ¿Pero por qué? Porque los trabajadores, como nunca ningún técnico que estuvo ahí les dijo nada, les permitió muchas cosas, al yo comenzar a hablarles, ellos lo tomaban de otra forma. Entonces hablé con el jefe zonal, habló conmigo para poder hablar un solo idioma y me indicó, él como ingeniero, porque él es ingeniero, no es nada parte administrativa y por ende desconoce pues, ¿no? Lo que, el funcionamiento como debería ser una parte administrativa, ¿no? Pero por ser el jefe zonal y por ver ciertas actitudes también de un poquito negativas, para no llevar el ambiente laboral tenso, accedí a realizar lo que él me indicó, que era ya no hablar con ningún trabajador, sino todo documentarlo, hacerlo a través de informes, memorandos, reiterativos, para que así ellos
ya que al parecer, como no estaban acostumbrados a que uno les hable, entonces quizás con un documento ya ellos iban a entender y a darse cuenta pues de su error, ¿no? Al menos por miedo o por X motivo ya iban a reaccionar a mejorar. Y efectivamente comencé a proceder a documentar. No le voy a negar, profesor, que vi reacciones que ya me imaginaba que eran también como utilización, que actitudes hasta de como de niños infantiles, imagínense gente adulta que me duplican la edad, me triplican la edad, entonces me causa un poco de asombro y de risa, porque se supone que con gente adulta deberían de reaccionar mejor que una persona que es más joven, ¿no? Pero ya lo tomé con calma, pero al ver, o sea, ya no podían hacer nada porque con los documentos yo les demostré como medio probatorio que era el reloj y todo lo que se necesitaba, ¿no? Hasta evidencia fotográfica y todo. Entonces, no hay forma de que ellos ya digan que era falso o que había una parte de hostilización. He visto que a través Ujú. de esa función sí he visto bastante cambio en el personal que está cometiendo esos errores. He visto que han cambiado bastante, no todos, a algunos se les ha notado demasiado, en otros sí un poco, pero escucharlo su clase me hace recordar todo lo que yo he vivido prácticamente en esa empresa y sigo viviendo pues, porque sigo en ese puesto y a pesar de que ya cumplo con el perfil, deseo seguir mejorando, ¿no? Cultivándome con más cosas, más que todo en relacionado con recursos humanos. Ujú. Ok, gracias, Sandra. Bueno, en realidad los temas culturales son temas complejos porque, a ver, primero que hay algo que se llama resistencia, ¿no? La resistencia al cambio. A veces los trabajadores resisten los cambios, pero es cierto también que muchas veces esos cambios vienen por estilos de dirección. O sea, entra un nuevo jefe que tiene un nuevo estilo que puede estar alineado o no alineado, ¿no? Con la parte cultural, pero si la cultura no desciende como una lluvia, si quieren, en todos los trabajadores, la gente va a pensar que es un tema del jefe o del supervisor o que es el estilo, es así, que es muy fregado, etcétera, ¿no? Si yo quiero hacer un cambio cultural, tiene que ser un esfuerzo conjunto. Por ejemplo, si estoy en una organización de todo el mundo llega tarde, que es algo muy común, bueno, desde la cabeza de arriba tienen que comenzar a dar mensajes. Bueno, hay muchas estrategias también que se pueden hacer, ¿no? Pero el mensaje tiene que venir desde arriba, porque si no va a ser un esfuerzo de áreas nada más, ¿no? De áreas. O van a decir, este jefe es muy pesado y nos cargosea por todo, pero en otras áreas hay mucha tolerancia. Entonces, obviamente, la cultura no está, digamos, penetrando, por decirlo así, en todas las áreas, ¿no? La idea es que la gente viva la cultura. La cultura es algo más permanente, por eso cambiarlo es un poco más complicado. Como yo les decía en el ejemplo que les puse, ¿qué hicieron en esa organización? Lo primero fue eliminaron los baños. O sea, supongo que los funcionarios empezaron a tener que ir al baño que usaba todo el mundo, les guste o no. ¿Por qué? Porque sencillamente eliminaste los baños. O sea, tomas una medida drástica. A veces, lamentablemente, los cambios culturales tienen que hacerse de esa manera, pero obviamente tiene que ser como una especie de estrategia conjunta de la organización, ¿no? No es que un área va a decir, porque si no se crean también a veces microculturas o microclimas en determinadas áreas que no necesariamente responden a la generalidad de la organización, ¿no? Pero, ok, gracias, Sandra. Vamos a continuar. Ok, lo siguiente es marketing de recursos humanos. Entonces, si nosotros tenemos que desarrollar una marca empleadora y tenemos que, de alguna manera, diseñar una estrategia, una propuesta de valor para los empleados, entonces utilicemos el marketing
las estrategias de marketing digital, pero en recursos humanos. Entonces, el marketing de recursos humanos no es otra cosa que utilizar tu marca empleadora para atraer potenciales candidatos, pero utilizando, ¿no? Estrategias de marketing digital, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a tener la marca empleadora, que es lo que hace atractiva a tu organización, ¿no? Lo que la diferencia del resto. Por ejemplo, ustedes ven el logo de Apple, ¿no? Y al toque ya saben, pues, esta empresa es tecnológica, así piensan, innovación, etcétera. Bueno, ven esa marca Audi, bueno, tecnología alemana, yo la asocio mucho con excelencia, ¿no? Calidad, excelencia, ¿no? Bueno, Levis, yo lo asocio con comodidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la marca empleadora. Entonces, ¿cómo hacemos que esa marca al final se conozca, se proyecte? Y eso se hace a través del marketing y obviamente a través del marketing digital. Entonces, son metodologías que aplico en recursos humanos. ¿Qué puedo aplicar? Por ejemplo, ¿cómo hago conocida a mi organización? Por ejemplo, puede ser a través de blogs. Hay blogs corporativos, ¿no? En donde yo informo sobre aspectos de mi organización. ¿Qué otra cosa? Videos, ¿no? Videos corporativos que informan sobre, por ejemplo, logros. Ustedes, por ejemplo, no sé si se dan cuenta cómo cada cierto tiempo salen cosas de la línea de Metro 2, por ejemplo, ¿no? La línea de Metro 2 saca sus videos y dice, la tuneladora tal completó tal cosa, ya se avanzó tanto porcentaje. O sea, están de alguna manera comunicando, ¿no? No solo los resultados, sino también los éxitos, ¿no? Y la empresa, ¿por qué? Pues yo imagino porque se proyectan pues 6 líneas de metro en este país, ¿no? Entonces, o en esta ciudad, mejor dicho. Entonces, obviamente hay una proyección a futuro, ¿no? ¿Qué otras cosas? Casos de éxito, ¿no? Puedo también, a través de casos de éxito en mi organización, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la línea 2, ¿no? Se completó en tanto tiempo, se ahorró tiempo, etcétera, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo utilizar? Bueno, en los procesos puedo tener, por ejemplo, una página muy amigable para que las personas se registren, ¿no? Los candidatos que yo estoy atrayendo, ¿cómo hago para que se registren? A través de un ATS, como vimos en las clases anteriores, amigable, ¿no? Y sencillo, ¿no? Lo otro puede ser también tener como parte de esto un sistema de mailing, ¿no? Que comunique a los candidatos, ¿no? Cómo van en sus procesos, ¿no? Entonces, todo eso es marketing en mi organización. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, newsletters, eso es muy, muy, muy común, ¿no? Newsletters que tienen las empresas para comunicar aspectos importantes de su organización. Al final, yo lo que necesito es utilizar todas estas herramientas para atraer el interés de las personas, ¿no? Ustedes lo ven hoy día en las redes sociales, por ejemplo. Las redes sociales son el principal lugar donde uno encuentra información de las empresas, de las cosas que hacen, porque si antes se hacía en la memoria, en una memoria anual, que nadie la leía o nadie tenía acceso, hoy nos podemos enterar de muchas empresas que existen en el mercado que pueden ser lugares atractivos para trabajar. Yo recuerdo hace en un trabajo que hice para el doctorado que terminé, eh, conocí o no conocía, por ejemplo, a una empresa que se llama, si la memoria no recuerdo, se llama Statkraft o algo así. Es una empresa noruega eh, que opera en el Perú. Yo no sabía que genera energía a través del agua, ¿no? Hidroeléctricas, ¿no?
energía totalmente renovable. Y lo que averigüé de la empresa es que me parece un lugar increíble para trabajar. Y acá tiene como 11 creo, 11 centrales hidroeléctricas y opera en 6 sitios. El proyecto que nosotros analizamos era en el norte de Lima, ¿no? Entonces, yo no se me ocurrió. Y luego cuando investigué más en la empresa, me pareció un lugar fantástico para trabajar, ¿no? Además, los noruegos, pues Noruega, que tiene mucho que ver con el tema del medio ambiente y todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen conocidos? O sea, si no proyectan, si no comunican lo que hacen, la gente no los conoce. Ahora, existe algo que se llama inbound recruiting, ¿no? El inbound recruiting es una metodología de reclutamiento, de selección, que justamente utiliza, ¿no? Utiliza el marketing digital, es decir, esto que hemos visto, el marketing digital, para atraer talento. Y todo este proceso está centrado en el candidato, ¿no? Porque lo que yo busco es atraerlo. Si no, estaríamos en lo contrario. Onbound, que es que yo salgo a buscarlos. El inbound es, mira, que los candidatos vengan, ¿no? Entonces, obviamente, esta es una forma mucho más empática de conectar con el talento, porque las mejores empresas no se sientan a esperar, ¿no? Que el candidato ideal llame a la puerta, ¿no? Proyectan información para atraerlo. Entonces, no voy a esperar a publicar un aviso y ver quién responde, ¿no? Entonces, el inbound recruiting atrae talento de acuerdo a la cultura de la organización. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo proyecto mi cultura, es cierto, puede postular mucha gente, pero yo voy a poder identificar qué candidatos se adecúan a mi cultura organizacional. No todos encajan. Imaginen ustedes, alguien que es, por ejemplo, muy creativo o entra a una organización donde no le permiten opinar, solo tiene que ejecutar. Obviamente no se va a sentir a gusto, ¿no? No es el espacio donde él quiere trabajar. Yo, en una oportunidad, les pongo un ejemplo, en una oportunidad cuando yo estuve haciendo capacitaciones para una cadena de hoteles, recuerdo que en una de las capacitaciones, que fue un hotel fuera de Lima, el gerente, bueno, después de la capacitación, como yo tenía que quedarme la noche ahí, cenamos, y me acuerdo que el gerente era un francés y me contaba una experiencia. Me dijo, mira, esta cadena de hoteles, que era grande, contrata gerentes españoles y también franceses, pero más españoles porque ahí como que el turismo pareciera que está más desarrollado, pero no duran, no le duran. ¿Y sabes por qué? Me dijo, porque en España un gerente de hotel tiene discrecionalidad presupuestal, me dice. Puede venir y dispone un presupuesto, viene, entra un nuevo gerente y dice, bueno, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar la carta, quiero nueva vajilla, quiero cambiar esto del hotel. Acá, me dijo, el gerente de hotel no puede ni siquiera clavar un clavo sin preguntarle al corporativo. O sea, los que son los corporativos, los del centro, digamos, los que mandan sobre todo los hoteles. Y él un poco disculpándose me dijo, bueno, yo me he acomodado porque me he casado con una peruana, me compró mi casa acá y bueno, no me da mucho problema con ese asunto, pero hay mucha gente que sí, que no se acostumbra. Viene, los contratan, les pagan muy bien, pero cuando están acá, no se acostumbran, no encajan en la organización. Claro, ahí hay un tema de alineamiento, porque si yo como organización quiero buscar un gerente en un país donde las características de trabajo son distintas, tengo que darme cuenta que no se alinean con mi estilo cultural. O cambio o me busco a alguien que sí se alinee, porque si no al final es una pérdida, ¿no? Bueno, ¿qué más hace el inbound recruiting? Convierten de forma más efectiva a los candidatos. Los van a convertir, ya vamos a ver, al final, ¿no? Embajadores de la marca.
Los contratan más rápido y con menos recursos porque obviamente el proceso fluye mejor con las herramientas estas de marketing. Y sobre todo, los enamoran durante todo el proceso de selección. O sea, el candidato quiere trabajar en la organización. Tiene, por ejemplo, 4 fases: atraer, convertir, contratar y fidelizar. Y cada una de estas fases supone estados. Por ejemplo, en la fase de atraer, yo paso de ser un talento desconocido a un candidato potencial. En la fase de convertir, yo paso de ser un candidato potencial a un candidato real. En la fase de contratar, paso de ser un candidato real a un empleado, ¿no? Y luego en fidelizar, paso de ser un empleado a un embajador de marca, ¿no? ¿Por qué? Porque el inbound recruiting está centrado totalmente en el candidato. En cada una de estas fases, yo hago cosas. Por ejemplo, en atraer, tengo mi propuesta de valor, el tema del compromiso, también con el resto de trabajadores, y asesoro en general a mis colaboradores para que sean embajadores de marca. En la fase de convertir, ahí tiene que haber una buena descripción del puesto que estoy ofreciendo, con todos los beneficios claros y transparentes, y una perfecta identificación de lo que soy yo como organización. En la fase de contratación tiene que haber eficiencia en el proceso, entrevistas dinámicas, claras, ¿no? Y donde van a convergir el reclutador con el candidato. Y luego en la parte de fidelizar está la experiencia del empleado, ¿no? Que se cumplan sus expectativas para que se vuelva un embajador realmente de marca. Entonces, resumiendo, el atraer atrae a los candidatos al difundir los valores de la empresa, las bondades de trabajar en la organización y lo que ésta aporta a la sociedad. En la fase de convertir, va a convertir al usuario en un candidato y obviamente publica claramente todo lo que se requiere en la organización, los puestos vacantes, etc. En contratar, se comunica fluidamente con el candidato, lo mantiene informado en todo momento sobre cuál es el estado del proceso y promueve un feedback con la persona que finalmente es contratada y aún inclusive con los que no son contratados. Y en la parte fidelizar, la idea es enamorar también a los que no fueron seleccionados, si es que han recibido un buen trato, para que se vuelvan al final embajadores de marca, ¿no? Yo puedo no haber sido contratado, pero sé que tal organización es muy buena y lo volveré a intentar en algún. ¿Cuáles son los canales digitales de posicionamiento? Tenemos pues en redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok. Acá está el público objetivo: LinkedIn ejecutivos, especialistas, técnicos, mandos medios; Instagram, Facebook, audiencias jóvenes, universitarios; TikTok, generación Z, estudiantes. ¿Qué tipo de contenido a difundir? Bueno, en LinkedIn, artículos, generalmente se difunden artículos de opinión; en Instagram y Facebook, videos, ¿no? Día de oficina, celebraciones; en TikTok, videos ágiles, ¿no? Y luego, ¿cuál es el contenido que difundo? Generalmente historias que reflejen la experiencia de los colaboradores para humanizar la marca; testimonios, los candidatos hablan de su experiencia, ¿no? Eso lo he visto yo, ¿no? Hablan de cómo es su experiencia en tal empresa, porque eso construye confianza hacia afuera, ¿no? Porque está hablando un trabajador. Y luego videos corporativos que muestran aspectos de la organización, ¿no? Por ejemplo, pueden ser reuniones, celebraciones, etcétera, ¿no? Y finalmente, ¿cómo mido la marca empleadora? A través de métricas, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, ¿cuáles son algunos indicadores? Así muy rápidamente, porque esto es solo para conocimiento. Por ejemplo, tenemos un indicador que se llama Employee Net Promoter Score, ¿no? ¿Qué cosa mide esta, digamos, puntuación del promotor de promoción del empleo? Mide el nivel de recomendación interna de los propios colaboradores. ¿Los colaboradores recomiendan o no recomiendan? ¿Cómo lo mido? El porcentaje de promotores entre el porcentaje de detractores. ¿Cómo obtengo esta información? Con encuestas. Obviamente estas encuestas tienen que estar bien elaboradas y bien aplicadas. Luego el tiempo de cobertura. Ese es otro indicador, ¿no?
¿Qué busco? Evaluar el atractivo y velocidad de reclutamiento de las ofertas públicas. Esto es la diferencia en días entre la fecha de contratación y la fecha de publicación. ¿Cuánto demora? ¿No? Generalmente siempre se habla que los procesos demoran 35 días tradicionalmente. En el Estado es muy rápido, pero también muy ineficiente. Pero hay que ver, pues, en función. Con este proceso inbound, yo puedo reducirlo, ¿no? Luego tenemos la tasa de retención del talento, ¿no? ¿Cuál es la estabilidad que tienen las personas en determinado periodo? Lo puedo medir con la fórmula empleados finales menos empleados nuevos entre empleados iniciales y si lo quiero porcentual lo multiplico por 100. Y luego la tasa de aceptación, que es medir el atractivo final frente a los competidores, que es la cantidad de ofertas que se aceptaron de las ofertas que se ofrecieron o extendidas. Yo le ofrecí el puesto, determinada cantidad de puestos a tantas personas y de esas personas tantas aceptaron. Si quiero porcentaje, lo multiplico por 100. También tengo otros indicadores, pero ya no son tan inmediatos como estos, ¿no? Si quiero ver la calidad del contratado, cómo es su desempeño, tengo que ya evaluar su desempeño en un periodo, si cumple objetivos, si se adaptó a la cultura. Y si quiero ver compromiso del colaborador, tengo que ver su participación, satisfacción, su permanencia, su productividad. Ya no es tan fácil medirlo en un momento terminado el proceso de selección como podrían ser los anteriores. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Ok, a ver, vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño ejercicio antes que nos gane la hora, rápido como la vez pasada, de marca empleadora. Caso Comercial Andina. La empresa Comercial Andina registra una alarmante tasa de rotación del 28% en perfiles de ventas. Además, tiene serios problemas para reclutar analistas de datos por falta de flexibilidad horaria frente a su competencia directa. Y les hago estas 4 preguntas. ¿Qué problemas de marca empleadora con la información que hay acá identifica? ¿Qué acciones propondría? ¿Cómo fortalecería la propuesta de valor al empleado? ¿Y qué indicadores utilizaría si quieren ese no? Porque el tiempo no nos va a alcanzar, pero sí las 3 primeras, ¿no? Entonces los voy a organizar en grupos. eh, a ver, vamos a armar 6 grupos, 6 grupos de 10. A ver. Y luego me comentan lo que hayan encontrado. Les voy a dar poco tiempo para que no se queden demasiado fuera de hora, pero hagamos el ejercicio para practicar. ¿Qué problemas de marca empleadora identifica? ¿Qué problemas de marca empleadora identifica? ¿Qué acciones propondría? ¿Y cómo fortalecería la propuesta de valor al empleado?
Bueno, ok, ya hemos vuelto. A ver, me gustaría escuchar a un grupo que comente lo que pudieron en este corto tiempo comentar sobre las preguntas. Eran 6 grupos. A ver, alguien del grupo 3, por ejemplo, que fue el grupo más numeroso. ¿Quién quiere comentar sobre lo que llegaron a identificar? Alguien del grupo 3, no tengo los nombres, lamentablemente, solo apunté la cantidad, pero grupo 3, ¿Quién es del si grupo no, 3, chicos? ah, ¿tú eres del grupo 3? No, no, no sé, por eso le estaba No, preguntando. ok. ¿De qué grupo eras? La verdad que no me fijé, pero yo sí quisiera participar con No te respecto a las preocupes, no te preguntas. preocupes, coméntanos lo que en tu grupo identificaron. A ver, con respecto a las preguntas, nos comenta que la empresa comercial andina registra una alarmante tasa de rotación del 28% en perfiles de ventas. Además, tiene serios problemas para reclutar analistas de datos por falta de flexibilidad horaria frente a su competencia directa. Bueno, ¿qué problema de marca empleadora identifica? La más importante acá, eh, de acuerdo a lo que usted nos estuvo indicando en la capacitación, reputación laboral. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas y los trabajadores del grupo de ventas se enfocan mucho en el prestigio de la empresa para poder vender. Como por ejemplo, yo trabajaba antes en la positiva, ¿no? ¿Ya? Es un ejemplo en el sentido de que como la positiva tenía una una marca bien posicionada en el mercado, ¿ya? El, los trabajadores, perdón, la gente podía adquirirla con confianza, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, en este caso, Comercial Andina, donde existe una alarmante tasa de rotación, es porque los empleados no se sienten satisfechos, no se sienten seguros de poder ofrecer el producto que ofrece Comercial Andina para poder realizar ventas, ¿no? Y esto Ujú, ocasiona, de alguna manera, de que la tasa de rotación sea bastante alarmante, porque obviamente no se sienten satisfechos y aquí es donde entra a tallar el tema de qué acciones propondría, es pues obviamente mejorar lo que también comentaba como EBP, que son los bonos, el buen trato, el clima laboral, escalas salariales, el tema de otro tipo de premios como son viajes, paseos, reuniones para confraternidades, porque en realidad todo eso hace atractivo a una empresa, ¿no? Y en cuanto a ujú, los indicadores, obviamente, el más importante es productividad, porque si tú produces, llegas a tu meta, puedes mejorar constantemente y en base a eso gira en torno todo, ¿no? Ese es mi aporte, ujú. Bélgica Ok, Puchula. muchas gracias, Bélgica. Efectivamente, hay cuando la información del caso es muy pequeña, realmente como para poder identificar las causas reales, pero esto les debe servir cuando ustedes identifiquen problemas, siempre tienen que investigar en profundidad, cruzar información y a partir de ahí proponer algo, ¿no? Porque efectivamente, si ustedes quieren cambiar algo que está funcionando, que no está funcionando, mejor dicho, y que está afectando el tema
de los recursos humanos tienen que proponer algo. Por ejemplo, y ya para acabar, yo recuerdo que nosotros en la minera teníamos una alta rotación. La verdad que era una alta rotación. Uno se pasaba el tiempo haciendo procesos de selección todo el tiempo. Y al final, con las encuestas de salida, que era una herramienta bastante buena, había que convencer a la gente que dijera la verdad, es lo único, y que se sincerara, porque no querían hacerlo. Se identificó tres aspectos que hacían que la gente se fuera. Uno, por ejemplo, en la minera fue el régimen. Era larguísimo. En esa época, cuando ya empresas tenían regímenes más cortos, me refiero de permanencia en mina y descanso. 14/7 es lo que decía el Tribunal Constitucional. Acá en esa época, cuando yo entré, eran 35/14, imagínense. Eh, Eso se identificó que tenía que cambiarse. La gente no era demasiado largo. La gente te decía, a los 20 días ya yo soy un zombie. Después el otro tema era la capacitación. La gente no podía capacitarse con ese régimen. Querían estudiar una maestría, querían estudiar una especialización, no podían. Y lo tercero era las remuneraciones, ¿no? Entonces, una vez que se identificó eso, se comenzaron las políticas, si quieren, las estrategias para cambiarlo. Remuneraciones, lo primero, logró hacer una encuesta, fue complicado, pero se logró levantar información salarial en el mercado para ver cómo estábamos en relación a otras empresas mineras similares. Se empezó a llevar capacitación al campamento, ¿no? Capacitación no solo de especialización, incluso se hizo convenio con una universidad para una maestría ya. Y lo tercero es se comenzó a bajar el régimen. Cuando yo me fui ya estaba creo que estaba en 2010 cuando yo me fui, y luego me he enterado que luego lo llegaron a bajar hasta el 14/7, ¿no? Porque al final el mercado es el que manda. Si tu competencia está en otro régimen, tú no vas a poder no vas a atraer a la gente, ¿no? Entonces, es importante por eso siempre el diagnóstico, ¿no? Acá se identificaron las razones por las que la gente se iba y específicamente se implementaron estrategias para atacar esos tres elementos. Igual, el ejemplo lo que nos dice, aunque no tenemos mucha información, es que siempre lo que tenemos que hacer es, identificado el problema, las causas. ¿Cuál es la causa raíz? Y a partir de eso, diseñar una estrategia para combatir o revertir eso, ¿no? Ok, para ya ir acabando, ya lo último. Entonces, el resumen de nuestra sesión es que la marca empleadora es una herramienta estratégica si queremos atraer talento, ¿no? Y que la propuesta de valor del empleado, si tengo una propuesta, digamos, sólida, transparente, honesta, voy a generar una diferenciación en el mercado laboral en relación con mis competidores. Que la cultura organizacional influye directamente en la marca empleadora, ¿no? Si yo tengo una cultura que incorpora elementos disuasivos para que la gente se incorpore, por ejemplo, hay organizaciones donde la gente le tiene miedo a los jefes, miedo a los gerentes, nadie les contradice, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no quiero trabajar en una empresa donde no puedo opinar, o donde tengo que tener temor. Yo he visto casos cuando yo empecé mi vida laboral de gente que no entraba al ascensor cuando del sótano subía el ascensor con el gerente. Se inhibían de entrar. Algo así como se vio en una película, creo, no sé si se acuerdan, en la primera película El Diablo Viste a la Moda, en la primera, la gente le tenía miedo a la protagonista. Ya, o sea, hay culturas así, ¿no? Le tienes miedo. Las redes sociales, no podemos negarlo, son fundamentales para posicionar a la organización hoy en día. ¿Por qué? Porque tu potencial capital, si quieres, humano que quieres contratar, ve redes sociales, ¿no? Se informa, se cree todo lo que dice las redes sociales incluso. Y bueno, las métricas siempre van a permitir evaluar y mejorar continuamente cualquier experiencia que ustedes tengan. ¿Ok?
Hasta acá la sesión de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta final antes de terminar. No, todo bien, Doc, gracias. Perfecto. Bueno, por mi parte, muchas gracias por su atención, por su participación. Nos hemos pasado algo de la hora, pero espero que les sea de mucho, les haya sido productivo y nos vemos el día jueves. ¿Ok? Que tengan buenas noches. Gracias, profesor. Buenas Buenas noches. Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Hasta luego.